Las empresas necesitan adaptarse a la nueva realidad de los ciberataques, dando un paso más allá en su seguridad y enfocándose además en ofrecer una buena detección, respuesta y recuperación ante incidentes. Hola a todos, bienvenidos a este encuentro digital en el que vamos a analizar los servicios MDR, la ciberresiliencia empresarial del futuro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión, por compartir esta jornada con nosotros, cuyo objetivo es conoceros, compartir vuestras experiencias, retos, opiniones alrededor de este ámbito. Y es que las organizaciones están expuestas a todo tipo de incidentes, muchas de ellas cuentan ya con sistemas de protección contra ataques de malware, pero hay que tener en cuenta también que estas amenazas pueden estar dirigidas hacia distintos sistemas. Cada vez las complejas infraestructuras con las que trabajan las empresas conlleva también que se aumente el número de potenciales puntos débiles para los atacantes y se suma además el aumento del perímetro en los modelos de trabajo remoto y también híbridos. En este contexto, los servicios MDR suponen el siguiente paso en la protección, una protección que es proactiva y que se basa en ir por delante de los atacantes, detectando, monitorizando y respondiendo en caso de que sea necesario. Sobre todo esto vamos a hablar en este encuentro con responsables de tecnología, de ciberseguridad y junto a Bitdefender, quienes van a compartir esas experiencias, esas opiniones en todos estos asuntos de gran relevancia además en la actualidad y en el futuro. Voy a presentar ya a los participantes que están con nosotros. Contamos con Miguel Roca, CISO de Grupo Bremo. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Mónica, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, Miguel. Antonio Díaz Mate, IT Coordinator en SEG Automotive. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, placer. Un placer que estés con nosotros esta mañana. Pablo Camacho, Director of IT Security Compliance EMEA en Teleperformance. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Mónica, y buenos días a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Javier Pérez, CISO de Fujitsu, nos acompaña también hoy. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. Gracias, Mónica. Gracias, Bitdefender. Gracias a ti por acompañarnos. Contamos también con Francisco Javier de la Fuente González, IT Director en Puidufu. Hola, Javier. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos y encantado. Un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y por supuesto, Sergio Bravo, Regional Sales Manager Iberia, Bitdefender. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Mónica. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir este ratito hoy en nuestra mesa redonda. Sí, de hecho, bueno, como adelantábamos, tenemos muchos temas de los que hablar. Vamos a contar y vamos a conocer esa visión por parte de los expertos de todo este panorama que hemos planteado. ¿Cuál es tu perspectiva para ponerla sobre la mesa, Sergio? Bueno, la verdad es que yo hoy la expectativa que tengo de la mesa redonda es vengo a escuchar y aprender, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que al final, pues bueno, tanto en Bitdefender como en estos fabricantes muchas veces tenemos mucha tecnología, pero a mí lo que me gusta y aprovecho este tipo de eventos y me encanta estar un poco por conocer de primera mano también las necesidades, ¿no? Como bien decías al principio, yo creo que en los últimos 2 años, desde lo que es la llegada de la pandemia, pues esto se ha convulsionado por completo todo lo que es el mundo laboral y todo lo referente a la seguridad con esa ampliación del perímetro. Creo que vamos a tener una oportunidad más que de sobra un poco de hablar de ello y todo lo que está suponiendo. Pero sí, efectivamente yo creo que es un momento muy interesante a la hora de ver esas medidas, esos pasos, esa evolución que hay que dar en todo el campo de la ciberseguridad para estar protegido ante las nuevas amenazas que están surgiendo, ¿no? Con lo cual, pues encantado de poder estar aquí, de escuchar, sobre todo de primera mano, lo que puedan decir mis compañeros de mesa, ¿no? Cuáles son esas necesidades, qué es lo que se están encontrando, cuáles son esas amenazas y, por supuesto, desde Bitdefender, pues hoy intentar, sobre todo, ver cómo podemos amoldar toda la tecnología que nosotros estamos sacando para poder ayudar, ¿no? y dar solución a esas necesidades, ver las nuevas tendencias de amenazas y demás. O sea que yo creo que va a ser muy interesante. Sin duda, Sergio, muchísimas gracias por poner también este contexto por tu parte. Pues comenzamos y precisamente hablamos sobre esto que nos estabas diciendo, ese aumento que ya hemos mencionado también de la complejidad de todos los sistemas IT
en las organizaciones, bueno, es un reto en sí mismo, un desafío, ¿no? Y, por supuesto, esa sofisticación de las amenazas. Miguel, si te parece, comenzamos contigo. Me gustaría escuchar por parte de todos pues esa visión de cuál es vuestra situación en vuestras organizaciones en estos momentos, qué desafíos os habéis encontrado en este sentido y también las amenazas, las principales amenazas en base a vuestra experiencia. Bueno, en este sentido, Obremo no es diferente de cualquier empresa, ¿no? Al final operamos una infraestructura totalmente heterogénea en cuanto a tecnologías, proveedores, entornos de despliegue. Y el principal reto es precisamente tener visibilidad y tener cierto control centralizado de toda esa infraestructura. Que bueno, pues como comentabais, con el tema de la pandemia, pues no ha hecho más que complicarse aún más de lo que de por sí ya era. Y eso unido pues sobre todo en los últimos años, el recrudecimiento, ¿no? de los ataques y el aumento de las amenazas. A nosotros básicamente nos preocupan tres. Una es la proliferación de lo que son vulnerabilidades de día cero, ¿no? El tener que protegernos de algo que no vemos, que teóricamente u oficialmente no existe, en entornos que en principio creemos seguros, ¿no? Hasta el momento. Otro que, bueno, ahora mismo ya es un clásico, ¿no? El ataque contra el usuario, en cualquiera de las variantes, principalmente todo lo que se basa en ingeniería social, ¿no? Siempre se dice que no sirve de nada invertir grandísimas sumas de dinero en tecnología si no invertimos también en las personas, ¿no? En que no nos abran una puerta por una suplantación o por lo que llamamos un ataque de ingeniería social. Y luego también los ataques contra la cadena de suministro. En seguridad, camino más corto no siempre es la línea recta, ¿no? Y la mejor forma de llegar a tu objetivo muchas veces es mediante objetivos intermedios, el comprometer a un proveedor externo que de por sí pues, es más fácil que tenga un acceso más directo y quizás menos protegido a lo que es tu infraestructura, ¿no? Además de tener cerca o tener vigilados a tus enemigos, pues también toca tener vigilados muchas veces a los amigos. Hay que vigilar sin duda, Miguel, como decías, todo ese perímetro, todos esos flancos por donde puedan venir las amenazas. Muchas gracias por compartir esta primera opinión con nosotros. Decías que efectivamente se ha complicado aún más de lo que estaba. Os preocupan esa proliferación de vulnerabilidades de día cero y seguro que también otros invitados comparten esa preocupación. Antonio, en vuestro caso, ¿cuál es vuestra situación, desafíos y las amenazas que más os preocupan? Bueno, más o menos, al final todos compartiremos una opinión muy parecida, ¿no? O sea, comentaba pues, las amenazas que no existen, el ataque a los usuarios que cada vez es más común, no solamente en ámbitos de empresas, sino también en ámbitos privados, que estamos recibiendo correos de que si tu tercera dosis de COVID es ahora, que mándame un SMS, qué tal, este tipo de cosas, ¿no? El tema de cadena de suministros, pues, por supuesto, al final tenemos que tener también conciencia que de nada nos vale que nos protejamos nosotros si el resto de lo que está alrededor nuestro pues está infectado, ¿no? Pero a mí me gustaría incidir en un tema que habéis comentado, que es el aumento de la complejidad, ¿no? Yo veo en el aumento de la complejidad un riesgo en sí mismo. Creo que uno de los esfuerzos que deberíamos hacer es por simplificar las cosas. Ahora mismo tenemos 25 tipos de conexiones para el backup del backup, el EDI, o sea, tenemos tal complejidad de elementos que no somos capaces de manejarlos todos de una manera eficiente, ¿no? Y eso en sí mismo puede ser una amenaza. Y luego también yo estoy esperando y creo que algo tiene que haber en el mercado, que por eso me gusta asistir a este tipo de charlas, que algo con inteligencia artificial que sea capaz de predeterminar el famoso machine learning, ¿no? que se anticipa y que te prevé y tal, analizando comportamientos, pues ese tipo de inteligencia, ese tipo de
conocimiento, este tipo de nuevas tecnologías, deberíamos de incluirlas en la ciberseguridad y adelantarnos a posibles ataques, estudiando patrones y avisándonos, oye, cuidado que te puede pasar esto. Es un poco lo que he hecho menos, ¿no? El utilizar este tipo de tecnologías y el reducir la complejidad, que creo que cada vez es todo más complejo. Si yo vengo del mundo de la informática de hace, bueno, siempre he estado con temas de informática, ¿no? Y entonces tenía un router, y es que no había otra cosa. Pero luego del router se puso un backup, del backup, del otro un sistema de no sé qué, el otro, entonces al final hay tal complejidad que yo creo que en sí mismo es una amenaza que deberíamos de actuar sobre eso. Luego lo dejo ahí para que luego cuando hablamos un debate, pues podamos hablar de ese tema. Perfecto. Antonio, muchísimas gracias. El debate lo podemos abrir cuando queráis. Podéis estar en acuerdo, en desacuerdo, eso, lo que consideréis, pero por lo que veo, y sin duda todas las organizaciones, incluso de distintos ámbitos como son las vuestras, comparten esas preocupaciones también, esos retos y esos desafíos que, como bien decías, esa complejidad es un reto y un riesgo en sí mismo. Pablo, ¿cómo lo ves? En vuestro caso, en Teleperformance, ¿qué tipo de desafíos abordáis en este sentido? Pues bueno, en nuestro caso, al final voy a seguir por la misma línea porque creo que todos tenemos unas preocupaciones bastante parecidas. Quizás en nuestro caso puede ser un poco diferente digamos, por el tamaño de nuestra empresa. Nosotros estamos ahora mismo ya cerca de 400.000 empleados y obviamente para nosotros siempre con ese número de empleados el mayor riesgo es el factor humano, que todos sabemos que es el mayor riesgo, pero cuando manejas cifras tan grandes, obviamente es imposible de controlar. Entonces eso totalmente se escapa de nuestras manos y obviamente en ese caso la educación de los empleados, que sean capaces de entender un ataque de ingeniería social, como comentaba Miguel, por ejemplo, es importantísimo y diferenciar cuando algo es legítimo o no lo es. Eso es crucial para nosotros, teniendo en cuenta el número de empleados. Y luego, por supuesto, la complejidad que comentáis todos, que obviamente los sistemas son cada vez más complejos, implementamos diferentes herramientas, ya no es solo el antivirus que teníamos antiguamente que lo cubría todo, pero ahora tenemos EDR y tenemos muchos sistemas de seguridad, un proxy en la nube, miles de cosas que al final son muy buenas si sabemos manejarlos correctamente, pero también están produciendo una cantidad de logs y de información que vuelve a nosotros, pero que no siempre sabemos quizás manejar, entender y descifrar para tener, por ejemplo, una detección de si algo está yendo en una dirección incorrecta. Entonces, digamos que resumiendo, factor humano, el número uno para nosotros, y número dos, ser capaces de entender lo que está ocurriendo en nuestro entorno y entender toda la información que estas herramientas que estamos implementando nos está dando. Entender lo que está ocurriendo es sin duda fundamental, como decías, Pablo, para poder también abordar esos retos con mucho más éxito, teniendo esa información. Javier, en vuestro caso, bueno, han mencionado esa complejidad, el factor humano que estaban mencionando también. ¿Compartes estos retos y cuáles serían las amenazas que consideras clave en vuestro caso? Sí, comparto totalmente todo lo indicado. En nuestro caso, digamos, la principal prioridad y lo que estamos viendo que está ocurriendo es lo que tiene que ver principalmente con el ransomware. No solo el ransomware, sino también otro tipo de amenazas, como lo que tiene que ver con denegación de servicio en canales o incluso lo que tiene que ver con fugas de datos, tanto desde el punto de vista de carácter personal como lo que tiene que ver con secretos empresariales. Ayer mismo leía unas declaraciones de la gobernadora del Banco de España que bueno, me resultaron interesantes, pero al final es algo que los que nos dedicamos a la ciberseguridad ya veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es que la ciberseguridad era una de las principales amenazas que había ahora mismo para todo el sector financiero, ¿no? Aquí un poco lo que intentamos aplicar es el sentido común, en el sentido de partir de una evaluación de controles, entender bien cuál es la situación actual,
a partir de ahí ver qué temas se requiere mejorar y seleccionar, digamos, las medidas técnicas y organizativas que mejor van a mitigar los riesgos existentes, ¿no? Es, digamos, la manera en la que trabajamos y de alguna forma, concluyendo la pregunta, claramente el tema de ransomware es lo que más nos preocupa y vemos que ahora mismo es una de las preocupaciones en el mercado, y el tema de fugas de datos y ataques de denegación de servicio. Sin duda, Javier, 3 amenazas que preocupan a una gran cantidad, bueno, por no decir a todas las empresas, además de todo tipo de tamaños y, por supuesto, de todo tipo de sectores. Mencionabas el financiero, sin duda uno de los que también están en el punto de mira. Javier, si te parece, concluimos contigo esta primera ronda para hacer esa panorámica de vuestros casos particulares, que como vemos compartís muchos de esos retos, de esos desafíos. Estaba mencionando Javier ese reto del malware malicioso y en concreto el ransomware. ¿Qué opinas en vuestro caso? ¿Cuáles son las amenazas y en qué situación os encontráis? Es para mí, perdona, ¿no, Mónica, la pregunta? Bueno, para Francisco, Perdón, para vale. Francisco, sí, perdón. Sí, hola, perdona. Nada, como te has puesto Javier, digo, bueno, estoy segura que prefiere que le llamen Javier a Francisco, si no, corrígeme. Sí, me llaman Javier, entonces a Francisco, perdona, no he atendido mucho, pero sí, da igual. Me imaginaba. Es relevante. Bueno, cuando quieras, por favor. Sí, bueno, pues la verdad es que yo coincido ahora mismo con mis compañeros. Nosotros nos estamos blindando con muchas herramientas. Nosotros hemos tenido un caso que ha sido un poco llamativo a los ciberdelincuentes, por así decirlo. Fuimos el único parque temático que estaba abierto en época de pandemia a nivel mundial y, bueno, pues fuimos víctimas de numerosos tipos de ataque de todo tipo, principalmente ransomware, como comentaba Javier. Este tipo de ransomware, nosotros lo que hemos hecho, aparte de blindarnos con 1000 tipos de herramientas distintas, hay un factor clave que es la educación de los diferentes usuarios, y más en este momento en que están en diferentes localizaciones geográficas, con su portátil desde casa. Nos es complicado tener una gestión centralizada de todo este tipo de uso que están haciendo actualmente. Pero nosotros hemos encontrado un gran problema, que es las fake news, nosotros, por las cuales hemos sufrido pues innumerables tipos de ataques de una manera o de otras. Y la verdad es que en el mercado nosotros, pues hablando con diferentes fabricantes, no llegamos a encontrar una forma de poder luchar contra ellos. Nosotros hacemos mucho uso de redes sociales pues para hacer promociones, etcétera. Y esto ha sido pues una manera en la que como comentaba, los ciberdelincuentes han encontrado dónde hacernos daño con estas fake news. Entonces, actualmente nosotros estamos empezando a tener nuestra primera toma de contacto con diferentes proyectos en inteligencia artificial. Como bien comentaba Antonio, creo que era que lo ha comentado, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que deberíamos de empezar a darle mucho más uso, a investigarla mucho más y a ponerla mucho más al alcance de las diferentes empresas para hacer uso para luchar contra esta ciberdelincuencia. Yo creo que al final, hace poco estuve en una convención de inteligencia artificial como herramienta y efectivamente es una herramienta que yo creo que es muy productiva y que para ciertos tipos de ataques donde las diferentes infraestructuras o el personal no tenemos cabida para luchar, tienen un gran alcance. Nosotros, ya te digo, actualmente hemos optado por mucho tipo de herramientas, como bueno, desde el simple antivirus de escritorio de un PC, seguridad perimetral, estamos ahora también con seguridad horizontal, los diferentes fabricantes nos han aplicado todo tipo de escenarios distintos, pero nos encontramos con esos problemas ahora mismo, al día de hoy, ante los cuales no tenemos herramientas y si existen en el mercado son de muy difícil acceso. Interesante, Javier, muchísimas gracias. Un nuevo tema sin duda que poner sobre la mesa, esas fake news, esa desinformación, uno de los grandes, sin duda, problemas, tanto para organizaciones como para particulares, distinguir qué es verdad y qué no, y sin duda puede hacer muchísimo daño. Un tema muy interesante. Sergio, si te parece, coméntanos cómo has visto estas problemáticas, estos desafíos y estas amenazas que nos estaban contando, este contexto inicial. Bueno, pues yo creo que solamente con lo que hemos hablado aquí ya tenemos para todo el tiempo que dura la mesa redonda, ¿no?
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de mesa, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo desde Bitdefender es precisamente eso, ese aprovechamiento que está habiendo de esta distribución del perímetro, el tema del ransomware. La parte de herramientas, hay una parte muy interesante, esto que habláis de Machine Learning, inteligencia artificial, el tema de tener esa visibilidad ampliada. Yo creo que a lo largo del debate vamos a tener tiempo de hablar de las herramientas, por centrarme un poquito en el tipo de amenazas. Pues decía, totalmente de acuerdo. El tema de la parte de ransomware es algo que yo creo que está a la orden del día para el año que viene o los años venideros. Va a seguir estando ahí, porque está habiendo una sofisticación no solamente en el tipo de ataque que está habiendo, sino también en lo que hay por detrás. O sea, ahora mismo lo que se está viendo es el ransomware as a service. Al final cualquier empresa o cualquiera puede contratar un ataque de ransomware como tal. Es que hay, vamos a llamarlo de alguna forma, negocios ilícitos que directamente son portales en los que tú puedes coger y puedes contratar para que te fabriquen un ransomware, ¿no? Entonces eso sí es algo que estamos viendo, que es algo que va a ser muy generalizado. Sobre todo se está haciendo reutilización de código, está habiendo asociaciones de diferentes organizaciones cibercriminales, desaparecen, vuelven a aparecer, se asocian entre ellos, etcétera, etcétera. Está habiendo lo que yo a mí llamo un 2 por 1, ¿no? Ya no solamente es el hecho de te hago un ataque de ransomware y te cifro tus datos, sino que primero y antes de hacer eso lo que hago es que te exfiltro tus datos, ¿no? Que era un poco también algo de lo que decía Javier del tema de la fuga de información. Extraigo todos esos datos y luego lo que hago es que te lo cifro, y entonces al final pues piden un rescate para poder darte la clave de esa encriptación, pero además te dicen, no, pero es que además tengo estos datos, si no quieres que esto se publique en ciertos foros, pues entonces me vuelves a pagar también, ¿no? Otro de lo que sí que se está viendo es el ataque a la cadena de suministro, como muy bien habéis dicho, han dicho varios de mis compañeros, porque el otro día estuve yo en un evento en el que muchas veces habla y decía, no, pero bueno, esto ocurre más a las empresas grandes, empresas un poco más pequeñas, no. O sea, cualquier empresa es susceptible de poder tener un ataque. De hecho, normalmente siempre se suele decir que todos hemos sido atacados y otra cosa es que nos hayamos enterado o no, ¿no? Pero efectivamente, muchas veces lo que se usa es, bueno, las empresas más grandes al final siempre pues, suelen tener un departamento de ciberseguridad, tienen mayor presupuesto para poder poner más medidas que lo que es una empresa pequeña. Pero esa empresa pequeña está conectada de alguna manera, o es un suministrador, es un proveedor de esas empresas más grandes, y muchas veces se utilizan como pasarela para poder entrar en esas empresas más grandes, que al final son el objetivo final, ¿no? Con lo cual, cualquier empresa es susceptible de poder estar atacada, de poder ser atacada. Una de las que no hemos hablado mucho y que yo también pondría encima de la mesa es el tema del spear phishing, el tema del fraude del CEO Welling, es decir, esos ataques dirigidos de phishing y la suplantación. Y además ahí sí que se está empezando a ver una sofisticación interesante, porque, bueno, todos hemos oído hablar de este suplantación o fraude del CEO en el que te mandan un correo al departamento financiero pues para pagar a no sé qué proveedor o para pagar a no sé qué cuenta, hacer una transacción o una transferencia, etcétera, ¿no? Pero es que ahora ya incluso se hace con una suplantación de voz. Es decir, son capaces de hacer una llamada telefónica en la que están suplantando la voz de la persona en cuestión, ¿no? Con lo cual eso es algo, bueno, pues que es interesante, que es lo que nosotros llamamos también los deepfakes, ¿no? Un poco relacionado también con el tema de lo que decía Javier de la Fuente sobre el tema de lo que son los fake, no tanto en redes sociales, pero sí a la hora de lo que es ese tipo de suplantación. Estas son un poco las tendencias que estamos viendo, entre otras, con lo cual, bueno, pues un poco coincide plenamente con lo que estamos viendo y con lo que han dicho mis compañeros. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que tenemos o qué podemos hacer? Pues tenemos, bueno, pues toda esa serie de herramientas que yo creo que hablaremos ahora y de tecnologías. Entre ellas, por supuesto, la parte de Machine Learning, la parte de inteligencia artificial, para poder hacer esa detección temprana de todos esos comportamientos anómalos, que es algo, y para al final
obtener una mayor visibilidad, que es algo de lo que también yo creo que Miguel lo había introducido, ¿no? O sea, que es lo que necesitamos. O sea, tener esa visibilidad un poco completa de qué es lo que está ocurriendo en la organización incluso antes de que haya un incidente. Pues efectivamente, Sergio, has planteado ese panorama añadiendo más aún esos incidentes, esos retos, esos ataques que hacen aún más complejo todo el contexto. Ese ransomware as a service, bueno, esa doble extorsión que sin duda está haciendo estragos también, ataques a la cadena de suministro y todo tipo de ataques basados en la ingeniería social que habéis mencionado también como uno de los grandes desafíos. Continuamos, como decía Sergio, vamos a hablar de esas herramientas y también de estrategias. Voy a ir lanzando el resto de los temas a la mesa. Os mencionaré también como ahora para facilitar la conversación, pero por favor, micrófonos abiertos y en cualquier momento que queráis intervenir, introducir comentarios, no dudéis hacerlo. Todo vuestro. Miguel, si te parece, continuamos contigo hablando de esas herramientas. Como decía, hemos mencionado y también lo decías, ¿no? Ese aumento del teletrabajo, la pandemia ha provocado ese aumento también, incremento de la superficie de ataque, perímetros que son cada vez más difusos, usuarios deslocalizados, todo tipo de dispositivos. ¿Cómo estáis abordando esta problemática en el sentido de soluciones y herramientas para ello? Por suerte, puedo decir, y aprovechando ese fondo que tiene el compañero Antonio, este aterrizaje forzoso, ¿no? del teletrabajo, a nosotros no nos ha impactado tanto como a otras organizaciones, ¿no? Un poco por las líneas de negocio que desarrollamos. El 80% de mis compañeros son técnicos de campo. Estaríamos hablando de cerca de 900 accesos que son permanentemente nómadas, que no tienen ni siquiera una ubicación de teletrabajo física continua, ¿no? Entonces, con esa amplia superficie de ataque, digamos que estamos ya acostumbrados un poco a lidiar. Y lidiamos con ella, bueno, pues aparte lo han nombrado los compañeros, ¿no? Pues evolucionando esas tecnologías un poco más clásicas, pues con herramientas de inteligencia artificial, análisis por comportamiento, cosas que casi nos den aviso antes de que algo suceda de verdad. Para nosotros la herramienta más importante es la información. En ese sentido trabajamos de forma muy estrecha con las compañeras del Departamento de Comunicación y además de comunicar a los compañeros pues, todas estas novedades tecnológicas, ¿no? que aportamos para proteger su trabajo diario al final. Pues también intentamos tenerlos al día pues, con nuevas campañas que muchas veces nos comunica INCIBE o detectamos nosotros mismos. Esas noticias de a no sé qué empresa le ha pasado esto y le ha pasado porque alguien pinchó en un enlace o porque alguien abrió un archivo. Un poco la herramienta principal es la información, porque es hacerles partícipes de que una parte muy importante, por no decir la más, de la seguridad son ellos. Entonces ellos son, yo lo veo así, la primera y la última línea de defensa. Porque la tecnología no es perfecta y la tecnología, por mucho machine learning, por mucha inteligencia artificial, no tiene ese escalofrío que te da en la espalda y que no sabes por qué, algo te resulta extraño, ¿no? Y te hace levantar la mano y consultar y muchas veces pues, evitar problemas que podían ser más graves. Pero principalmente para nosotros es tener a la gente informada y eso apoyarlo pues, con herramientas que intentamos que sean punteras en cuanto sobre todo a la detección. En ese campo que dices de tener a la gente informada, es que ahora mismo se da la situación, bueno, en tu caso dices que no, porque ya más o menos teletrabajabais, ¿no? Pero, bueno, en mi caso que hemos pasado nosotros somos una planta, somos 800 trabajadores en la planta de Treto, los cuales puede haber 250 empleados indirectos, que llamamos, porque los otros son empleados directos de producción. ¿Y qué pasa? Que antes todo el mundo estaba en sus oficinas
Y cuando veía algo extraño, pues le preguntaba al compañero, oye, ¿qué me ha salido esto? ¿A ti? No, a mí no. Entonces, pues, ya llamaban al departamento de IT, ¿no? Ahora están en sus casas, les salen algo y como lo que quieren es trabajar, pues dan al siguiente. Y yo muchas veces les digo, joder, ¿no habéis leído esto? Y dice, ya, pero es que yo, joder, es que como unas veces, y muchas veces somos nosotros los que les metemos alguna protección, alguna clave de validación o lo que sea, y igual no les hemos transmitido correctamente la información. Dice, joder, como siempre estáis mandando cosas, pues yo también pensé que era una cosa de las que estabais mandando. O sea, información, de acuerdo con la información, pero cuidado con el exceso de información, que a veces el exceso de información nos hace como cuando estamos con nuestro móvil, que damos a todo, venga, aceptar para ver la noticia que queremos ver, ¿no? O sea, es muy difícil, yo veo muy difícil, me gusta que digáis, oye, información a la gente, formación a la gente, ¿vale? Pero hay que estudiarlo muy bien, ¿eh? Muy bien, porque el exceso de información genera un over... Bueno, ya lo leeré. Sí, de ahí un poco el hecho de decir, bueno, nosotros tenemos el conocimiento de lo que pasa, ¿no? El transmitir ese conocimiento a la gente de comunicación, que realmente es la que sabe cómo decir las cosas sin a lo mejor pues alarmar en exceso o dándole la importancia oportuna, lanzándola a las comunicaciones pues en el momento clave. Ahí digamos que el trabajo duro lo tiene comunicación muchas veces más que nosotros, ¿no? Nosotros marcamos las pautas o un poco el contenido, pero realmente son ellos los que tienen ahí el trabajo de darle forma, de comunicarlo, de hacer que llegue y lo que dices tú, ¿no? Muchas veces la mejor forma de desinformar es dar más información de la debida, ¿no? Y yo creo que todos tenemos en mente casos en los que una mala comunicación en un momento dado ha hecho más daño que bien. Entonces, al final nosotros lo vemos como un trabajo transversal a toda la organización, ¿no? Todos, en mayor o en menor medida, en un campo o en otro, pues tenemos que aportar nuestro granito. Pues nosotros, por ejemplo, hemos tomado una medida que es los mensajes IT, ¿vale? Que es un buzón, ¿vale? Que cuando nosotros decimos a los usuarios, oye, viene un mensaje IT y esto es muy importante. Y lo que hacemos con el mensaje IT es intentar no enviar más de, si es necesario, es enviando, pero en el año no mandar más de 10 mensajes puntuales. Porque antes lo hacíamos desde la cuenta mía, yo les mandaba información, pero claro, también a veces les mando información, oye, dime esto, dime lo otro. Entonces, al final, es como una especie de, oye, que me lo ha dicho, como cuando éramos críos y decía, oye, joder, lo ha dicho mi padre. Y yo, oye, pues hay que estar atentos, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Pero creo que también es una buena medida el establecer un único canal, no un canal de información, porque nosotros teníamos también un canal de información, pero también se informaba, oye, que la cesta de Navidad, que nos la van a dar el día 10, que el comedor mañana está cerrado, que el aparcamiento lo van a asfaltar y tenéis que aparcar en el otro lado, que actualicéis vuestros antivirus, que no sé qué. Entonces, claro, entonces esa noticia de actualizar los antivirus, la gente, como por ejemplo, ¿no? Se quedaba como, joder, el aparcamiento, lo otro, el patatín, el patatán. Entonces, el establecer un canal de comunicación exclusivo y ya digo, no bombardear más de 10 mensajes al año es como clave, ¡pam! Dice, ostras, me viene en color rojo, me viene en color, ¿sabes? Creo que es una buena medida. Nosotros la hemos puesto en práctica y nos está funcionando bastante bien. Oye, como recomendación comento. Muchas gracias a los dos, Miguel, Antonio. Sin duda, estrategias un poco diferentes. Al final, bueno, es un debate interesante. Al final, la información siempre es muy valiosa porque, sobre todo en temas de ciberseguridad, cuando se trata de mejorar esa cultura de concienciación y de ciberseguridad de los usuarios, se basa en que lo que no se conoce no se puede detectar. Por eso, ayudarles a que sepan ver y detectar esos ataques en cuanto los ven, y para eso pues sí que es verdad que cuanto más lo reciben y más se les conciencia sobre ello, más rápidamente lo pueden detectar. Como decías, Miguel, esos empleados son esa primera y última línea de defensa.
Pablo, si te parece, continuamos contigo. Estábamos hablando de esas herramientas, cómo estáis abordando esas problemáticas, qué tipo de estrategias, soluciones y herramientas os están ayudando a todo esto. Sí, bueno, yo de nuevo incidir un poco en nuestro caso, siempre el número son bastante llamativos y me gusta compartirlos porque se entiende un poco la magnitud de, digamos, de los problemas que nosotros tenemos que hacer frente. En nuestro caso, cuando empezó el tema de la pandemia, tuvimos que mover alrededor de 300.000 personas a casa en cuestión de 6 meses, en medio año. Entonces, son números obviamente un poco fuera de lo normal, pero que nos plantean unos retos increíbles. Entonces, necesitamos en temas de herramientas y soluciones tener muchas cosas que controlen todo lo que está pasando y, por supuesto, tanto como Antonio como Miguel decían, de nuevo, tema de la educación, en este caso una educación a los empleados dedicada y específica para el tema de trabajar de casa, para que entiendan esa nueva superficie de ataque, esos nuevos riesgos a los que los estamos exponiendo, ellos mismos se están exponiendo al trabajar desde casa. Entonces, obviamente uno de los principales puntos siempre, y luego por supuesto herramientas, pues tener dispositivos, comentaba Mónica antes que claro, son muchos los dispositivos que se están usando desde casa, no siempre pueden estar controlados. Entonces tener una plataforma que digamos reúna todos esos dispositivos móviles, un MDM que se llama, donde todos ellos se les podamos aplicar las mismas políticas de seguridad, restricciones y sepamos exactamente lo que está pasando con cada uno de esos dispositivos. Luego, cambiar un poco, como decía al principio, el tema de antivirus, pues un poco se está quedando atrás y ahora pues se ha pasado a un EDR donde hacemos más hincapié en la detección temprana de cualquier tipo de anomalía que pueda suceder y, por supuesto, patch management y de nuevo volver al monitoreo de todos esos usuarios que están trabajando desde casa, pues también añadir nuevas cosas. Estamos acostumbrados a mirar logs y tener ciertas alertas, ciertas cosas que nos llaman la atención, pero ahora pues también tener otras cosas nuevas, porque ya tenemos que saber desde dónde se conecta, en qué horario se conecta, qué usuario y qué dispositivo está usando. Tenemos mucha más información que tenemos que analizar y saber cuándo una de esa información debe ser el clic que nos haga ver, aquí está pasando algo y esto requiere una investigación. Entonces, bueno, son un cúmulo de herramientas, un cúmulo de información que tenemos acceso y que tenemos que manejar muy bien para intentar detectar las cosas antes de que pasen, y especialmente con tanta gente trabajando desde casa es muy complicado, pero poco a poco se le va dando forma y en eso creo que todos estamos trabajando, cada uno en nuestra magnitud, en nuestra área, con pequeñas diferencias, pero todos trabajamos un poco en la misma dirección, en ser capaces de tener un plan de detección y por supuesto de respuesta, porque al final van a pasar cosas, siempre, da igual lo bien que te protejas, cuántas medidas preventivas pongas, van a pasar cosas. Entonces tenemos que estar muy atentos para detectarlas lo antes posible y contener que eso no siga propagándose. Por ejemplo, como decía Javier antes, el tema de ransomware es uno de los puntos clave en los que una detección precoz es totalmente crucial, y si no lo paras muy pronto, cuando te das cuenta es tardísimo y estás ya en todos los periódicos y estás jodido, con perdón de la palabra. Desde luego, Pablo, la verdad es que es así y, como decías, ser capaces de detectarlo es vital, pero también de tener esa respuesta que sea rápida, que sea ágil, para que las consecuencias sean lo menos graves posible y, a ser posible, esa recuperación inmediata. Por eso, además de poner esas medidas adecuadas de prevención, Javier, para reaccionar, ¿qué estrategias, Javier Pérez, qué estrategias y qué medidas, en este caso de ciberresiliencia, ¿no?, que denominamos esta recuperación, estáis implementando en este sentido? Sí, yo, por volver a la pregunta anterior, que creo que es muy interesante, también quería incluir algún aspecto adicional, ¿no? Porque se habla mucho del teletrabajo, pero la verdad que también estamos viendo otras tendencias que desde luego están aumentando
lo que es la superficie de exposición de las organizaciones, ¿no? Desde lo que tiene que ver el camino hacia la nube, los procesos de robotización de las organizaciones, todo el tema de inteligencia artificial y el uso confiable de la misma, la telemedicina, ¿no? Es decir, como que se ha juntado ahí una tormenta perfecta de cosas que ha hecho que todo el nivel de exposición aumente sustancialmente. Y bueno, también yo creo que totalmente de acuerdo con mis compañeros en lo que comentaban de el teletrabajo, pero es que incluso el problema, digamos, que han tenido muchas organizaciones ha sido previo a todo esto, en el sentido de que no tenían ni portátil, ¿no? Ahora hablamos de la crisis de chip, pues es uno de los motivos, ¿no? Digamos, toda la demanda que ha habido en ese sentido, ¿no? En lo que refiere, digamos, a esas estrategias de resiliencia, de alguna forma aplicamos siempre la premisa de prepararse para lo peor, ¿no? Es decir, hablábamos de análisis de riesgos y demás, estamos, digamos, ante una amenaza ciertamente certera, de alta probabilidad y de alto impacto, entonces, digamos, trabajamos sobre la premisa de que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Esta estrategia no solo son temas tecnológicos, son temas también organizativos, como comentábamos, de temas de concienciación o lo que tiene que ver con todos los equipos de crisis y de soporte y evaluación, de que de alguna forma estén totalmente formalizados y además que se testen, ¿no? Porque muchas veces, a pesar de que estén formalizados, pues si no se testean, luego cuando hay que activarlos no sirve de nada. Lo que tiene que ver con los servicios de detección y respuesta, y por otro lado incluso a más otro tipo de controles y estrategias, como lo que tiene que ver con los ciberseguros, ¿no? Que claramente es otra de las tendencias que estamos viendo también en este sentido, ¿no? Muchas gracias. Otro tema también sobre la mesa, esos ciberseguros, que sin duda podríais hablar largo y tendido sobre ello también. Pero Javier de la Fuente, si te parece, continuamos con estos temas que estábamos hablando, esas soluciones, herramientas, estrategias, tanto para esa detección como para la respuesta. Bueno, pues como todos mis compañeros sabrán, en el mercado tenemos una diversidad de herramientas muy amplias, pero que al final el objetivo es el mismo, es intentar ser lo más proactivos posibles. Nosotros acabamos de concluir nuevos proyectos que precisamente lo que nos permiten es aumentar esa proactividad, tanto desde dentro como trabajando desde la nube. Nosotros la verdad es que somos un poco reacios todavía a trabajar en nube. Nosotros, como Antonio decía, hemos hecho un canal de comunicación con los empleados que no sea muy excesivo, y de la misma manera hacemos pequeños laboratorios. Bueno, les hacemos envíos de correos para que puedan picar el anzuelo. Nosotros tenemos una compañía externa que se dedica pues, a hacernos pequeños ciberataques a medida. De vez en cuando hacemos alguna simulación con nuestros empleados para ver cómo reaccionan o no reaccionan a la previa formación que han recibido por nuestra parte y por organismos públicos. Nosotros somos una empresa francesa, pero esta delegación está en España. La verdad es que sí que es llamativo, por ejemplo, cómo a nivel público, en Francia, por ejemplo, sí que el gobierno está muy implicado en este tema. Y nosotros pues trabajamos con herramientas que ellos ponen a nuestra disposición. Y de esta manera pues formamos a los empleados, pero los formamos de una manera de la que ellos no son conscientes. Te digo, pues simulando los ataques, etcétera, porque como decía Antonio, el exceso de información muchas veces les hace caer la desidia y decir, bueno, ya lo leeré, ya lo pondré en práctica, etcétera. Bueno, pues vamos a ser nosotros más proactivos, vamos a hacerlos que se conciencien viendo el grave problema que tendríamos si cometen este error. Entonces, pues nosotros cada X tiempo, pues bueno, lanzamos un cebito. Nos llama la atención el gran número de picadas que tenemos en el anzuelo. Es llamativo, de verdad, es muy llamativo. Y una vez que nosotros, igual que los empleados tienen este laboratorio en el que ellos, pues bueno, pues caen en el juego, pican, nosotros de la misma manera no somos avisados y nuestro equipo de ciberseguridad de la misma manera tiene que reaccionar a este problema. Entonces, ante este problema, nosotros en ensayo-error vemos dónde estamos teniendo problemas, dónde somos
muy vulnerables y buscamos herramientas que nos ayuden el día de mañana, si tenemos un ataque real, a poder trabajar en ello. Actualmente pues, hemos instalado nuevas herramientas de laboratorios forensicos, creo que los llamaba nuestro proveedor, en este caso es Nutanix. Pues tenemos un ataque, han picado los empleados, nos han encriptado información y somos capaces de reaccionar. Sabemos que esa información no la han quitado, ¿vale? Efectivamente, nos van a pedir un secuestro, nos van a pedir X criptomonedas, pero nosotros sabemos que somos poseedores de esa información también por debajo, que no tenemos en riesgo la nuestra, aislamos nuestro entorno, trabajamos en desinfectar si podemos y seguimos trabajando. O sea, en ningún momento lo que intentamos es mitigar el corte de servicio siempre. Luego pues trabajaremos más profundamente en recuperar esa información que posiblemente sí que hemos perdido, que ya te digo, es un continuo, al final continuamente estamos aprendiendo nosotros, porque siempre vamos por detrás. Eso es cierto, que yo creo que no existe en el mercado ninguna herramienta que vaya por delante de los ciberataques, de los problemas. Yo creo que a día de hoy eso no existe, pero sí que es cierto que nosotros, como te comento, pues trabajamos en laboratorios. Y sí que es cierto que nosotros echamos mucho de menos aquí la ayuda pública, o sea, herramientas, que el gobierno se implique un poco más en concienciar a las empresas y en dotar de herramientas. Entonces, ya te digo, yo por parte de nuestros homólogos en Francia nos pone a disposición diferentes formaciones, cursos, herramientas y yo creo que son muy, muy valiosas, porque la empresa siempre está por detrás y por mucho que tú quieras formar a tus empleados, siempre te pillan, te comen. Hay que estar, Javier, muchísimas gracias, intentando estar ese pasito por delante o por lo menos igualado, aunque sea complicado. Sergio, no sé si quieres comentar algo de todo lo que nos han estado diciendo nuestros invitados. Sí, bueno, yo creo que está claro, ¿no? O sea, al final claramente se hace necesario tener esta serie de herramientas más avanzadas para estar a la par, ¿no? del nivel de las amenazas. Está clarísimo que la concienciación, al final, el eslabón más débil de la cadena de seguridad es por donde se rompe. Y si ese eslabón más débil es el usuario, pues evidentemente hay que poner foco en el usuario. La concienciación, como ha salido en varios compañeros lo habéis comentado, evidentemente es fundamental. Bueno, pues para que ellos mismos puedan ir detectando. Estoy de acuerdo también con el tema del exceso de información, porque no solamente por el hecho del uso que pueden hacer, sino porque al final, si se les dice muchas cosas, yo creo que al final pasan de los mensajes, pasan no sé qué. Entonces, por ejemplo, lo que decía Antonio de no, intentamos que sean 10 mensajes al año, ¿no? Un poco para que de verdad le hagan caso a lo que se envíe, ¿no? Yo creo que es muy adecuado, con lo cual la parte de la formación es fundamental. Yo creo que aquí la idea, o por lo menos un poco lo que intentamos desde Bitdefender, sin ánimo de meter cuñas publicitarias, ¿no? Yo quiero que esta mesa redonda me gusta más un poco que sea a nivel de tecnología, ¿no? Otra cosa es que lo podemos tener de Bitdefender o no, pero me da igual. Desde cualquier otro fabricante vamos a hablar más de tecnología. Yo creo que aquí lo que se hace interesante es poder tener soluciones de seguridad que nosotros llamamos, por ejemplo, por capas. O sea, hemos hablado de que la protección anti-malware habitual que hay o que puede haber en el endpoint ya no es suficiente. Correcto. Yo creo que no hay que dejarla de lado, pero hay que ir evolucionando desde esa primera capa de protección de lo que pueda ser esa protección de endpoint que podamos conocer tradicionalmente. Hay que ir evolucionando hacia lo que es una protección de seguridad avanzada basada más en ese machine learning, en esa inteligencia artificial que ha salido ya varias veces, en el que a lo que te ayuda es a todo lo que se escapa de esa protección tradicional a poder protegerte contra ello, ¿no? Especialmente, por ejemplo, con los temas de ransomware, pues contra ransomware no conocido, contra actividad sospechosa que tú puedas tener o que puedas estar detectando. Yo creo que ahí, bueno, Bitdefender lleva desde 2008 trabajando con el Machine Learning, con la inteligencia artificial, ¿no? Que un poco había habido un comentario ahí en el que se decía de, oye, yo creo que esto habría que utilizarlo más en la ciberseguridad. Se está haciendo. Y evidentemente cada vez más vamos evolucionando hacia ese modelo porque, como hablábamos también al principio, esos ataques de día cero, ¿no? Esos ataques no conocidos,
requieren algo más que lo que es la protección tradicional que pueda haber. Luego el siguiente paso el que nosotros consideramos que hay que ir en el camino hacia la ciberresiliencia, ¿no? Que al final no deja de ser la adaptación a toda esta estos nuevos escenarios de amenazas, toda esta nueva superficie ampliada, es las técnicas de EDR y de XDR. Al final, son tecnologías que lo que ayudan es a darte esa detección y además esa respuesta temprana, porque hablamos mucho de lo que es una detección, ¿no? Incluso antes de que ocurra nada, cualquier comportamiento sospechoso, pues que te ayude y que te lo dé, perfecto. Pero en el caso de que tengas un incidente, también te tiene que ayudar a tener esa respuesta temprana y a remediar. Que puedas tener una remediación de forma que lo que haga es que no te vuelva a suceder. Y a esto es a lo que te ayuda las soluciones, por ejemplo, las de Bitdefender, pero en general las de EDR y las de XDR. Te ayudan a tener esa visibilidad completa de lo que está ocurriendo dentro de tu organización. Bien en la parte del endpoint y bien en la parte de lo que es la red. De forma que tienes una visibilidad más completa o más ampliada, más global, por decirlo de alguna manera, de lo que está ocurriendo dentro de tu organización. Es importante también, hemos hablado ya y se ha mencionado en algunos casos el tema del cloud. Es verdad que hay muchas organizaciones que todavía son reticentes, pues un poco lo que decía Javier de la Fuente, un poco reticentes a hacer cosas en cloud, pero inevitablemente eso es un poco la tendencia que hay. Entonces es importante que las herramientas también sean capaces de tener esa protección en los entornos cada vez mayores o que se utilizan cada vez más en entornos de cloud. Estamos hablando también de la protección de las cargas de trabajo en la nube cada vez mayores. Estamos hablando incluso de la protección en contenedores para entornos de desarrollo. ¿Vale? Todo eso es algo que hay que tener en cuenta. Fundamental también, pues un poco lo que decía Pablo, que son 400.000 empleados y que tienen por todos lados del mundo, que haya una consola de gestión centralizada que pueda unificar, que se pueda montar en cloud para que se puedan tener acceso desde diferentes puntos en remoto, porque probablemente la mayor parte no van a tener oficinas. Fundamental también el hecho de que estén controlados por un único agente, de forma que, bueno, lo que es la implantación de esas herramientas no sea compleja. Y algo que hablamos al principio, y se me había olvidado comentar, es el tema de la simplicidad. Porque como estamos viendo, con tanta amenaza, con tantos nuevos ataques y con tanta herramienta, al final se vuelve bastante complejo el hecho de poder manejarlo. Con lo cual, tener una herramienta que te simplifique la vida o que simplifique la vida a los departamentos de IT y los departamentos de ciberseguridad, yo creo que es importante, ¿no? Entonces, esa es una de las bases en las que, o algo en lo que también intentamos facilitarle la vida a nuestros clientes. Y por último ya, algo fundamental también que ha comentado Javier Pérez es el tema del análisis del riesgo, el Risk Analytics. ¿Vale? Esa es una de las ideologías, aparte de tecnologías, ideologías dentro de Bitdefender a la hora de poder ayudar también a dar una visión de qué es lo que están haciendo los usuarios. Hemos hablado también de la parte de concienciación. Nosotros tenemos incluido dentro de la consola algo que llamamos Risk Analytics, que lo que hace es también analizar el comportamiento del usuario. Entonces yo creo que eso es interesante a la hora de ver cómo están haciendo uso de esos endpoints para ver si el comportamiento que está teniendo puede poner en peligro la organización o no. Sergio, como nos decías, mencionabas muchas técnicas, EDR, XDR, hablabas de esa respuesta temprana también, fundamental. Si queréis, hablamos de todo esto, ¿no? De estas medidas adecuadas para tener esa resiliencia, para contar también con una buena orquestación y responder de forma exitosa a los incidentes y la posterior recuperación. Pablo, si te parece, comentamos contigo cuáles son las claves para responder de la mejor manera posible. Bueno, al final un poco también pues va a seguir en línea lo que Sergio ha dicho. La principal manera de responder a un posible incidente es detectarlo lo antes posible, porque ya cuando estamos hablando de detectarlo, obviamente porque ya se ha producido, entonces todas las medidas de prevención que hayamos puesto en práctica, implementado, todo lo que hemos intentado no ha servido, ya hemos pasado esa fase, entonces ya está con nosotros, ya es un problema, entonces una detección precoz. Cuanto antes lo sepamos, antes podemos reaccionar,
antes podemos hacer un contenimiento de ese, pues alguna contención de ese riesgo, de ese ataque. Entonces esas serían las dos, digamos, principales claves. ¿Y cómo podemos detectarlo de una manera precoz? Pues obviamente teniendo un monitoreo continuo de lo que está pasando en nuestra red, en nuestros dispositivos, qué están haciendo nuestros usuarios, teniendo mucha información que seamos capaces de analizar y de entender lo antes posible para que nos alerte de que algo está ocurriendo. Entonces, obviamente sería lo más importante. Entonces, hay herramientas que nos ayudan a eso y, por supuesto, obtener un grupo de personas que puede ser un SOC o alguien detrás que pueda analizar todos estos datos. Y debería ser, además, 24 horas, 7 días a la semana. Los malos no descansan, se dice mucho. Entonces, nunca, claro, tú te vas a casa a las 5, a las 6, a las 7, a las 10 de la noche, da igual. En el momento que nosotros no estemos, ellos van a estar preparados para que esa detección precoz no sea posible, para que te ataquen y el tiempo de reacción sea lo más tarde posible. Eso es lo que al final un atacante siempre busca, tener tiempo que puede estar dentro de tu infraestructura para crear el mayor lío posible, para extraer información o para al final lograr el objetivo, sea cual sea el que quieren, que nunca es bueno, por supuesto. Entonces, claro, necesitas tener un grupo que, dependiendo de la dimensión de la empresa, quizás es imposible tener detrás un grupo de personas dedicados 24 horas, 7 días a la semana, observando datos, monitoreando todo lo que está ocurriendo y estando atentos de todo. Entonces, claro, si tú no lo puedes hacer, necesitas pues algún sistema o algún, digamos, provider externo que te ayude con esta tarea, que al final es imprescindible y para mí es la prioridad número 1. Sin duda, Pablo, como decías, fundamental, porque los atacantes, como decías, buscan estar el mayor tiempo posible, fundamental detectarlo para que ese tiempo sea el menor en este caso. Miguel, ¿qué opinas de esto que estamos comentando, esta importancia de la recuperación y cómo llevarlo a cabo? No, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Pablo, ¿no? Siempre se dice que los que defendemos tenemos que defender todas las veces y defender bien, y el que ataca, con que acierte una sola vez ya es suficiente, ¿no? Entonces, muy importante lo que decía, ¿no? Todo ese apoyo externo, toda esa serie de herramientas que nos den esa alarma, nos levanten esa bandera lo antes posible. Al final, todo eso viene de conocer realmente tu empresa, ¿no? De tener, de plantear se ha comentado antes, un buen análisis de riesgos, tener contemplados unos escenarios de amenaza y en base a esos escenarios el poder prever unos comportamientos y unas medidas y unas contramedidas y unas contingencias para poder responder, ¿no? Siempre tenemos el hándicap de que la ciberseguridad debe de ser invisible, ¿no? Tenemos que proteger sin interrumpir. Y muchas veces cuando dejamos de ser invisibles es por una mala noticia, no por una buena. Y otro punto también, que lo comentaba, creo que ha sido Antonio, todo esto está muy bien tenerlo, pero además hay que probarlo. Y hay que probar que funciona, y hay que formar a la gente que tiene que responder a estos casos para que responda en tiempo y en forma, ¿no? El papel es muy sufrido y todo lo que escribimos parece que es perfecto y no tiene fallos, ¿no? Ese dicho de que ningún plan soporta el primer enfrentamiento con el enemigo. Entonces, es muy importante para nosotros eso, incluso esa simulación que también comentaba un compañero, ¿no? La simulación de entornos de ataque, de situaciones de crisis, para ver respuesta, para ver si realmente esos riesgos que hemos contemplado son ciertos, si las herramientas que hemos incorporado como óptimas para responder a eso, si realmente se adaptan a nuestras necesidades.
ese quizás es la clave, ¿no? Para, sobre todo, las lecciones aprendidas, ¿no? de otras situaciones. Aprender de lo que hacemos bien, pero sobre todo de lo que hacemos mal, para que no se vuelva a repetir. Pues Miguel, fundamental aprender de todo lo que se ha hecho, saber bien también quiénes somos para saber a dónde nos dirigimos y no volver a cometer tampoco esos fallos. Luego comentaremos también y nos meteremos de lleno en los servicios MDR, que tienen mucho que decir en todo esto que estáis comentando. Javier Pérez, antes nos has comentado también parte de esta resiliencia, nos decías que no son solo temas tecnológicos, como están compartiendo también Pablo y Miguel. ¿Cuáles dirías que son esas claves para una buena orquestación, para una respuesta exitosa ante estos incidentes y su recuperación? Claro, a ver, digamos que al final la orquestación es la integración tanto de las capacidades de detección de incidentes con las tecnologías de ciberseguridad, con las diferentes plataformas tecnológicas de las organizaciones, ¿no? Esa orquestación, de alguna forma, puede hacerse de manera manual o mediante tecnologías, ¿no? Como lo que en el mercado se conocen como los SOAR. ¿Qué ocurre? Que al final todo lo que sea, digamos, manual, básicamente es menos eficiente y por otro lado genera o puede generar improvisaciones y fallos humanos, ¿no? Y también es cierto que entendemos que la orquestación mediante automatismos de alguna forma requiere que la organización previamente tenga un nivel de madurez considerable, ¿no? Comentábamos de los SOC, de MDR y demás. Entendemos que tiene que haber una estabilización de todos los casos de uso, de las capacidades de detección y que de alguna forma todos los procedimientos de respuesta estén claramente documentados y también probados, ¿no? De nuevo el concepto de probar y testear, porque si no al final pues no sirven de nada, ¿no? Y digamos todo ello como paso previo hacia una orquestación automatizada, ¿no? Muchas gracias, Javier. Pues Javier de la Fuente, si te parece, comentamos contigo también sobre todo esto. Nos decía Javier Pérez, esa orquestación puede hacerse de modo manual, pero tiene sus inconvenientes. ¿Qué opinas? En este caso, totalmente de acuerdo. La verdad es que yo en este sentido pues soy un poco, lo veo desde otro lugar como un cliente y sí que es verdad que una de las principales demandas que yo tengo ahora mismo encima de la mesa es tener una herramienta centralizada y proactiva ante todos estos casos que la verdad es que me es complicado encontrar una que se me adecue perfectamente. Estamos en búsqueda de una de ellas y tener pues todo previamente centralizado. La verdad es que coincido en todo lo que han comentado mis compañeros en este punto y la verdad es que poquito más que añadir en este sentido. Muchas gracias, Javier. Luego seguimos comentando sobre el resto de los temas. Antonio, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva en este ámbito de la detección, de la recuperación? Bueno, al final es el probar y testear es la clave. Esto es como cuando vemos a los bomberos muchas veces, bueno, es que vivo cerca de una central de bomberos y les vemos ahí con las grúas y haciendo sus cosas y tal, ¿vale? Si el día que hay un incendio pues no saben cómo manejar la grúa, pues están perdidos, ¿no? Y a veces esto es muy difícil porque requiere una inversión. Requiere una inversión que nosotros tenemos que hacer, tratar de hacer entender a nuestro CEO que necesito una inversión para hacer unas pruebas. Me va a decir, pero si no vas a apagar ningún fuego, si lo único que vas a hacer es con la grúa, ya pues necesito gasolina, la grúa, invertir, comprar 2 coches para destrozarlos, para no sé qué. Y entonces eso es difícil. Y es muy difícil y normalmente en el mundo industrial no se entiende, ¿no? Nosotros venimos, yo por lo menos trabajo en un mundo donde hay que producir piezas, producir, y cuando te dices, oye, que es que quiero gastarme un dinero en hacer un test para unas pruebas, ¿y eso qué? ¿Cuántas piezas más voy a hacer? Pues no vas a hacer ninguna más. Entonces, a veces ese tema es difícil, que no lo hemos mencionado. No todo el mundo estamos de acuerdo con el tema de probar y testear, pero eso supone una inversión que es muy difícil a veces conseguir.
Ya has puesto sobre la mesa, Antonio, otro tema fundamental, ¿no? Que es involucrar también al equipo directivo que entiendan la importancia de invertir en todo esto y me consta que en ocasiones es difícil para vosotros. Si os parece, nos metemos de lleno, como habíamos adelantado, en esos servicios de Managed Detection and Response que están enfocados a organizaciones que quieren tener esas ventajas del conocimiento, como habíais dicho, del expertise de un SOC, sin tener que invertir en construirlo, en mantenerlo por su cuenta, pero sí que teniendo esa protección 24/7. Miguel, ¿qué opinas de esta aproximación? ¿Vosotros cómo lo gestionáis en vuestro caso? A ver, yo pienso que este tipo de servicios será el siguiente paso evolutivo lógico, ¿no? en la prestación de servicios de ciberseguridad. Y a ver, la verdad es que es una gran herramienta porque sobre todo para las empresas que no son tecnológicas y que muchas veces es, pues lo que decía Antonio, ¿no? Si es difícil hacer entender a ciertos niveles que necesitas cierta inversión pues para probar algo que aún no se ha roto y que no sabemos si se va a romper o en qué plazo, pues muchas veces no es justificable el abordar lo que implica tener un servicio interno, ¿no? de este tipo en cuanto a personas y en cuanto a equipamiento, ¿no? A tecnologías. Nosotros ahora mismo sí que tenemos un SOC externo, que son pues, nuestros ojos y un primer nivel de manos 24/7. Y ahora mismo, por esa situación de no ser la ciberseguridad realmente nuestra línea de negocio, pues estamos en esa fase de evaluar, ¿no? Esos servicios de MDR, un poco cómo poder integrarlos en la operativa de Obremo, porque ahí el principal hándicap que vemos es lo que supone separar la estrategia de la operación, ¿no? Al final, cada empresa es un mundo, trabaja de una manera, tiene unas necesidades y que eso lo interiorice un tercero que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en la gestión de incidentes, pero no en tu casa, es algo que te obliga a mirarlo con tiempo, ¿no? Sobre todo para evitar el que por un incidente, una respuesta que a priori puede ser la correcta, en el caso nuestro, ¿no? Pues nos interrumpa un proceso y nos haga más daño que el propio incidente, ¿no? Ahí hay un equilibrio que es lo que realmente lo que estamos analizando nosotros, ¿no? El cómo poder integrar un servicio de este tipo que al final vemos que es el futuro. Es algo a lo que vamos a terminar yendo. Muchas gracias, Miguel, por contarnos esto que nos estabas diciendo sobre MDR. ¿Ves que es esa evolución natural? En vuestro caso, Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Qué opináis de esta aproximación y cómo lo estáis gestionando vosotros? Sí, un poco también seguir en línea con lo que comenta Miguel, como él ha terminado, de que es el futuro, y bueno, más que el futuro es el presente, y creo que ya todas las empresas que manejen cualquier tipo de dato que pueda ser de interés para alguien más, que al final siempre hay alguien que está interesado en tus datos, tenemos que tener ese nivel de protección que te puede dar una solución como una MDR. En nuestro caso, también un poco por la suerte de tener un número muy grande de personal y muchísimas localizaciones geográficas, pues tenemos internamente nuestro SOC. Entonces nosotros implementamos un EDR y tenemos SOC en diferentes puntos del mundo, que al final lo que hacemos un poco es el follow the sun approach para asegurar que estamos siempre cubiertos estas 24 horas, 7 días a la semana que son necesarios. Es la manera en la que nosotros abordamos este problema. Está claro que aunque se maneje de manera interna, requiere mucho tiempo, requiere mucho entrenamiento, los sistemas son complejos, el número de datos es muy elevado y hay que
hay que conocerlo muy bien. Entonces siempre está claro que a veces alguien que se dedique siempre a un MDR, al final te va a proporcionar una ayuda, una visión de cosas que tú mismo quizás no ves. Un poco también lo de los 4 ojos, que en este caso son muchos más, pero muchas veces tú estás ciego en tu propio contexto, en tu propia infraestructura. Aunque tengas un SOC, aunque tengas gente solo mirando estos datos, quizá alguien viene de fuera, va a llegar, va a mirar y va a decir, has mirado aquí. Y era justo lo que nosotros estamos pasando por alto, que podría ser. Entonces, bueno, ese es lo manejamos de manera interna, pero siempre entendiendo que la ayuda externa muchas veces es totalmente necesaria y complementaria y puede darnos un punto de vista que estábamos pasando por alto. Una visión diferente, como decías, te puede señalar lugares donde no has mirado, no te has planteado mirar y te va a proporcionar esa experiencia, ¿no?, de dedicarse a ello. Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, pues eso, que es que al final los informáticos no lo sabemos todo, ¿no? Es como, yo siempre digo a gente que lo hablo, es como un médico. O sea, hay médicos oculistas, hay médicos de los huesos, hay otro médico del estómago, ¿sabes? Y porque tú le digas a un médico, oye, me duele el pie, y le digas, tú es que yo soy oculista, y dice, pues vaya un médico de mierda que eres tú. Pues a mí me pasa mucho con la informática, ¿no? Oye, es que me pasa no sé qué, digo, pues no sé. Y dice, pues vaya un informático que eres tú, ¿no? Y dices, bueno, pues te creas una cosa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que sí, que tenemos que irnos a soluciones donde alguien nos aconseje, nos diga y nos informe y sigamos. Es como si tienes una casa, pues muy bien que tú la quieras proteger, pues es mejor llamar a los de Seguridad Direct que te van a decir, pues mira, es que no te has fijado que tienes aquí una entrada a través de un sistema de ventilación. Pues no me había nunca, pues ahí, este es el punto débil tuyo, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos sí, empresas que nos apoyen y tenemos que ir a eso. O sea, evidentemente no podemos estar nosotros todo el día con la escopeta cargada porque al final nos terminan quemando y tampoco es que tenemos otras labores, ¿no? Entonces hay que diversificar y hacer entender a nuestra dirección y que hay que invertir en ciberseguridad y buscar una empresa que nos dé un soporte y nos ayude. Es que no nos queda otra. Permite también, como decías, centrarte en otros aspectos, en el negocio, y como bien decías, hay muchas especialidades y es imposible saberlas todas, desde luego. Javier de la Fuente, en vuestro caso, ¿cuál es vuestra aproximación y cómo estáis abordando también este ámbito? Sí, bueno, pues nosotros, sin dejar de lado nunca la línea de negocio, el departamento IT trabaja paralelamente a la línea de negocio. Nosotros trabajamos muy paralelamente con dirección en ciberseguridad. O sea, nosotros hemos tenido varios puntos con dirección y efectivamente hemos determinado que ahora mismo la prioridad número 1 en el departamento IT, lógicamente sin dejar de lado la línea de negocio, como decía, es la ciberseguridad. Entonces nosotros tenemos el respaldo completo por su parte. No queremos salir en ningún periódico, intentamos. Y la verdad es que en este sentido, pues nosotros ahora mismo estamos en testeo de diferentes soluciones MDR con diferentes proveedores y la forma de, o sea, la hoja de ruta que tenemos establecida es ahora mismo testeo de diferentes soluciones, una formación interna al departamento interna, trabajar paralelamente con un soporte externo para posteriormente intentar interiorizar, dejar todo interno, ¿vale? Nosotros siempre intentamos que todo sea interno, siempre con un soporte externo en caso de, pero trabajamos en una línea paralela a dirección sabiendo que ahora mismo es la prioridad número 1 es la ciberseguridad. Entonces, bueno, pues ahora mismo con diferentes fabricantes, diferentes herramientas, estamos testeando, ver cuál es la que más se adecua a nosotros. Está claro que el factor de inversión es una parte importante, pero para nosotros no es decisiva en este momento porque creemos que al final el beneficio que nos puede dar es mucho mayor que la inversión inicial. La ciberseguridad, como decías, como esa prioridad número 1. Javier, muchas gracias. Javier Pérez, en vuestro caso, ¿cómo veis MDR esta aproximación y cómo lo estáis gestionando? Sí, por un lado, digamos, y antes de nada comentar que entendemos que es uno de los controles fundamentales, ¿no?, a día de hoy de las organizaciones, ¿no? Ya no
ya no es algo recomendable, sino algo básico. También, digamos, comentar que no todo es blanco o negro, es decir, no todo es, oye, que es mejor que sea un tema interno o que me haga un proveedor externo. Incluso hay cosas que claramente, aunque haga un proveedor externo, entendemos que claramente es una responsabilidad de las organizaciones, ¿no? Como lo que tiene que ver con establecimiento de reglas, casos de uso, etcétera, ¿no? Y por otro lado, muchas veces conviene también establecer un enfoque, digamos, en diferentes capas, de tal forma que, oye, que aunque a lo mejor la parte de detección la puedo hacer internamente con un proveedor, para otros temas quizás más específicos como lo que tiene que ver con respuesta a incidentes, sea necesario otro tipo de proveedores con conocimientos especializados. Hay veces que hay drivers de coste y que si tenemos una presencia internacional, pues oye, se requiere temas de multidioma que estén en diferentes países, o incluso los temas cuando son relativos a respuesta a incidentes, que dices, oye, me da igual dónde estén ubicados porque aquí lo que necesito es al equipo que más sabe en esto, ¿no? También es cierto que hemos visto que se ha generado como una falsa sensación de seguridad alrededor de todo esto, ¿no? De muchas organizaciones con las que hablábamos y demás, y bueno, la respuesta era, pues oye, como tengo un SOC, pues ya estoy seguro, ¿no? Y bueno, hemos visto que gran parte de los ataques que ha habido en el mercado, pues todos tenían un super SOC, ¿no? O sea, no solo es, oye, tengo un servicio MDR, sino que hay mucho más, ¿no? Y como comentaba mi tocayo, creo que era, digamos, toda la gestión del cambio, ¿no? También lo comentaba Miguel, que hay que hacer, es muy relevante y es un proyecto que requiere una transformación importante en toda la organización, ¿no? Y de nuevo, el concepto de testear, ¿no? No solo, oye, tengo que quedarme tengo un servicio MDR, sino tengo que ponerlo a prueba, porque si no, no sé si está funcionando o no, porque si no, el día de mañana, si no funciona, el problema, digamos, como responsable de seguridad va a ser mío, ¿no? No del proveedor. Pues muchas gracias, Javier, por contarnos todo esto. Como decías, no todo es blanco o negro, en este ámbito sin duda también. Sergio, me gustaría conocer, ya nos quedan los últimos minutos, si os parece, nos vamos despidiendo también. A modo de comentario también y de conclusiones finales por tu parte, ¿cómo has visto este último ámbito que estábamos hablando acerca de MDR y de cómo gestionarlo? Pues la verdad es que estoy encantado de oír que estamos todos de acuerdo en que el siguiente paso y la tendencia hacia donde va es la parte de servicios MDR. Yo creo que es fundamental y de hecho un poco por ahí van los tiros también en una de las líneas de negocio de Bitdefender, ¿no? Pero en general, o sea, nosotros tenemos nuestro servicio de servicio gestionado de MDR para, bueno, pues lo que es la gestión de todas las herramientas. Pero a mí lo que me gustaría aquí, como ya he dicho que no voy a hablar específicamente de Bitdefender, pero sí de lo que es tecnología. En este caso de lo que es el servicio, yo distinguiría entre lo que puede ser a lo mejor un servicio de SOC al uso y lo que yo, Sergio, entiendo por lo que es un servicio de MDR. Porque muchas veces me está ocurriendo, ¿no? Con muchos clientes, no sé si el servicio MDR y tal, yo es que tengo un SOC y demás, vale, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué servicios te ofrece el SOC? ¿No? Entonces, muchas veces lo que ocurre es que ese SOC simplemente es un servicio de monitorización, o es una primera línea, o es en el que, bueno, pues hay alguien que está mirando la pantalla y solo cuando hay una alerta, entonces llama o hacen algo, ¿no? Eso está muy bien. O sea, evidentemente es algo que hay que tener y es algo que tiene que ser parte de un servicio MDR. Pero yo creo que además de todo eso, tenemos que tener una parte bastante más proactiva. Y esto enlaza un poco con lo que hemos hablado durante toda la conversación, de que es importante para tener esa visibilidad y esa respuesta temprana, incluso antes de que esté ocurriendo nada, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de un servicio completo de MDR tiene que haber por detrás una serie de... O sea, al final la idea del servicio MDR es que todos podamos dormir un poco más tranquilos. Como bien decía Javier Pérez, no es simplemente con el servicio de MDR y ala, ya está. Yo ya tengo el servicio MDR y ha ocurrido todo. No, hay muchas más cosas que hay por detrás. Es una gestión compartida, evidentemente, pero dentro de lo que es la parte del servicio, tiene que haber, yo creo que debe haber una proactividad dentro del fabricante que lo proporciona, tiene que haber
unas capacidades y unos servicios de threat hunting, tiene que haber una inteligencia de amenazas que puedas aplicar, tienes que sentarte con el cliente, porque alguien, yo creo que era Miguel el que decía que claro, puedes tener un servicio de SOC, pero si luego no conoce tu casa, lo que es luego la respuesta o cómo funciona a lo mejor no es lo más adecuado. Yo creo que hay que sentarse con el cliente, hay que ver dónde están sus activos, cómo los tiene protegidos, cuáles son sus posibles vectores de ataque en función además de la vertical en la que trabaja, o sea, a la que pertenezca, crear esos escenarios de protección, crear, por supuesto, un playbook y un modelo de amenazas en función de lo que puede ir ocurriendo, y a partir de ahí tener esa proactividad de estar siempre y evolucionar dinámicamente con cómo vaya evolucionando, valga la redundancia, el negocio del cliente, y estar ahí acompañándole siempre. Y por un lado, tener esa proactividad en ir viendo qué ocurre alrededor del cliente, intentando detectar esa serie de amenazas, intentos de ataque, ver si hay cualquier tipo de suplantación, ir investigando alrededor para... es como prevenir y evitar que ocurra nada. Y por supuesto, en el caso de que ocurra la más mínima incidencia, tener esa respuesta rápida, temprana, detallada de cómo hay que actuar. Eso es lo que nosotros estamos ahora mismo trabajando con nuestros clientes, y a mí me interesaba mucho esta pregunta por ver un poco cuál era la idea, ¿no? Cuál era un poco el pensamiento o cómo lo veían mis compañeros. Ya te digo, me gusta bastante porque es una de las apuestas fundamentales que está haciendo Bitdefender con los servicios que proporcionamos desde nuestros SOC, hay uno en Europa y otro en Estados Unidos. Y es algo que sin duda va a ser el futuro, ¿no? Y la diferencia la va a marcar eso, un poco cuáles son las tecnologías que tú tengas por debajo, porque también no olvidemos una cosa, es algo de lo que hemos hablado. Hay muchas compañías pues, que no tienen los recursos necesarios para poder sacarle el jugo a las herramientas. Está muy bien que pongamos mucha tecnología, está muy bien que implantemos todo este tipo de herramientas, pero si luego no tienes a alguien especialista que sea capaz de poder sacarle el jugo, de poder analizar y de poder gestionar toda la información que te está dando, pues entonces no te sirve demasiado. Entonces, para eso están los analistas expertos que en los SOCs, para proporcionar estos servicios MDR, que ayudan precisamente y dan esas recomendaciones que también hablaban varios de los compañeros en qué hacer y cómo mejorar la postura de seguridad, que al final es de lo que se trata. Y luego, para empresas, que también ocurre con clientes en los que tienen su propio SOC, o a lo mejor tienen externalizado alguna parte, puede ser un servicio complementario, por lo que te digo, porque la idea o el concepto que nosotros tenemos de servicio MDR puede que no coincida con el de un SOC al uso, ¿vale? Entonces yo creo que esa es un poco la idea del complemento. Muchísimas gracias, Sergio. Como decías, prevenir, evitar, responder son sin duda algunos de los términos que más se han repetido y son fundamentales. Muchísimas gracias a todos porque se han puesto muchos temas sobre la mesa, se han transmitido una gran cantidad de experiencias, de visiones, esos retos, desafíos alrededor de la ciberseguridad, de esa detección y respuesta a las amenazas son comunes y compartidos en muchos casos, y algunas diferencias en cuanto a estrategias para abordarlas. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por haber compartido tanto con nosotros, que ha sido sin duda muy enriquecedor. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos. Pablo, gracias por haber compartido este rato con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Javier Pérez, gracias por haber estado en este encuentro. Gracias a vosotros, un saludo. Muchas gracias, Antonio, también por haber estado aquí y compartir tanto con nosotros. Muchas gracias. Y Javier de la Fuente, también gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un abrazo a todos. Sergio, pues aquí lo dejamos, nos despedimos y a vuestra disposición. Vosotros estáis a su disposición también para todo lo que puedan necesitar. Perfecto, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias, Mónica, por tu participación y por moderarnos a todos. Y un placer haber compartido este rato. Igualmente, un placer. Gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao.